Dicen que en la Segunda Guerra Mundial se libraron batallas que nunca llegaron a los libros de historia. Batallas contra algo que no era humano. Leviatanes, seres colosales, ocultos bajo las aguas gélidas del mar Báltico. Criaturas que, según informes enterrados en archivos militares, emergieron en medio de patrullas nocturnas, envolviendo submarinos enteros en un silencio imposible. No respondían al fuego, no dejaban señales, solo desaparecían, junto con los hombres que las vieron. Este relato no es una leyenda inventada para asustar. Está inspirado en documentos reales, cartas censuradas y testimonios que nunca debieron salir a la luz. Hombres entrenados para el combate que terminaron enfrentando algo que desafía la lógica, la ciencia y la cordura. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de guerra, es una advertencia, porque en los rincones más oscuros del conflicto, cuando el ruido de las bombas se apaga, el verdadero horror comienza. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Desde la primera noche, algo no encajaba en aquel submarino. Las paredes metálicas parecían sudar un frío antinatural, y el eco de los pasos se deformaba en los pasillos como si el propio acero estuviera susurrando secretos. No era solo la profundidad del mar lo que oprimía los pulmones. Era otra cosa. Algo que ya estaba allí, observando desde la oscuridad entre válvulas oxidadas y con puertas selladas por el miedo. Era 1943, en algún punto olvidado del Atlántico Norte. La tripulación del submarino soviético K-429 llevaba semanas inmersa en una operación clasificada. Interceptar señales anómalas que, según los altos mandos, provenían de una fuente enemiga. Pero lo que captaron no era código ni interferencia. Era un llamado, una frecuencia baja, casi imperceptible, que no coincidía con ningún patrón conocido. Una vibración gutural que se repetía cada noche y que más de uno juró oír incluso sin los audífonos. Entonces llegó la niebla. Era densa, inmóvil, como si la superficie del océano se hubiera sellado con una capa de humo grisáceo que bloqueaba incluso las ondas de radio. Y esa mañana, cuando el reloj marcaba las 06:17, uno de los marineros, el joven Mikhail Antonov, no apareció para su turno. Nadie le dio importancia al principio, hasta que el oficial de guardia lo encontró tendido sobre la cubierta superior, junto a la escotilla externa que inexplicablemente estaba entreabierta, como si alguien la hubiese forzado desde fuera. Su uniforme goteaba con una humedad gélida, como si hubiera sido arrojado al océano y regresado por una mano invisible. Pero lo más perturbador no fue su estado, sino su rostro. Estaba inmóvil, con los ojos aún abiertos, congelado en una mueca de puro terror. Una expresión tan distorsionada que parecía haber visto algo que no pertenecía a este mundo. Y en sus manos, rígidas por el frío, aún se aferraban pedazos de una materia viscosa, de un tono gris verdoso, como fragmentos arrancados de algo cubierto de escamas. Nadie supo qué decir, nadie preguntó nada. El comandante Dmitry Volkov ordenó silencio absoluto. Encerraron el cuerpo y sellaron la escotilla. Pero esa fue la última vez que los equipos de comunicación respondieron. Las frecuencias enmudecieron. Las señales se desvanecieron. El K-429 quedó solo, atrapado en un mar sin horizonte, rodeado de niebla, sin contacto con ningún otro buque o base, aislado del mundo y con algo más a bordo. Los marineros empezaron a sentirlo. Una presencia, un peso invisible que se arrastraba entre los corredores como si la maquinaria misma respirara. Las luces parpadeaban sin motivo.
Los termómetros marcaban caídas bruscas de temperatura solo en ciertos compartimentos. Y por las noches, cuando el motor descendía a su ritmo, todos oían lo mismo, un roce húmedo, una especie de susurro cavernoso que subía desde los tanques de lastre. Algunos comenzaron a rezar, otros hablaban de leyendas del norte, de criaturas marinas que no temen a la profundidad ni a la presión, porque vienen de más abajo todavía. Pero lo más inquietante fue el hallazgo en la bitácora del operador de sonar. En su última nota, escrita a mano y con temblores en la caligrafía, mencionó haber detectado un movimiento no identificado nadando en círculos alrededor del submarino. «Demasiado grande para ser un banco de peces», escribió. «Demasiado constante, como si estuviera esperando». Esa noche otro marinero desapareció. No hubo gritos, no hubo alarmas, solo su litera vacía y un rastro de humedad pegajosa que se perdía entre los ductos de ventilación. El comandante quiso racionalizarlo. Había que mantener la calma, pero el miedo ya se había anclado en la tripulación, como óxido en las paredes del casco. Las teorías comenzaron a crecer como hongos. ¿Una criatura mutada por pruebas secretas? ¿Un experimento alemán escapado de alguna instalación submarina? ¿O algo mucho más antiguo, que nunca debió ser perturbado? La niebla no se disipó durante días, y mientras la criatura seguía rondando, invisible y paciente, los hombres del K-429 se dieron cuenta de algo aún más aterrador. El submarino no se movía más. Estaban atrapados, no por avería técnica, sino por decisión, como si algo estuviera empujando desde o dentro del casco, negándose a dejarles avanzar. Como si hubieran entrado, sin saber, en una prisión hecha de agua, acero y una voluntad ancestral. Aquel fue solo el inicio. Lo que se desató después sería ocultado en archivos clasificados durante décadas. Pero los pocos que sobrevivieron, si es que alguien realmente lo hizo, jamás volvieron a hablar. Porque hay cosas en el fondo del océano que no entienden de guerras, banderas ni fronteras. Solo esperan hasta que alguien, por accidente o arrogancia, las despierte. Y entonces ya es demasiado tarde. El silencio dentro del K-429 se había vuelto más espeso que el océano que lo rodeaba. Los pasillos ya no eran solo oscuros, eran hostiles. El eco de los pasos sonaba distorsionado, como si algo invisible caminara justo detrás. Y en medio de aquella atmósfera enrarecida, el teniente médico Anatoly Borodín decidió empezar un diario. No lo hizo por rutina ni por protocolo, lo hizo porque sentía que, si no dejaba constancia de lo que estaba ocurriendo, su propia mente terminaría por quebrarse. El primer apunte fue breve, casi clínico. Mikhail, expresión traumática, material anómalo adherido a sus dedos, caso cerrado sin causa oficial. Pero con cada nuevo día, sus escritos se tornaban más personales, más inquietantes, más desesperados. Borodín notó los primeros síntomas de lo que él mismo llamaba contagio mental. No una enfermedad tradicional, sino un tipo de delirio colectivo. Los marineros comenzaron a despertarse sudando frío, temblando, con los ojos desorbitados. Pero lo más alarmante era que todos, sin excepción, hablaban del mismo sueño. Un abismo negro, un mar sin fondo y dos ojos, siempre los mismos, dos orbes luminosos, lechosos y deformes, flotando en la oscuridad líquida, observándolos con una calma antinatural. No parpadeaban, no se acercaban, solo estaban ahí, como si llevaran siglos esperando bajo la quilla del submarino, ahora despiertos por alguna violación invisible del equilibrio. Borodín lo escribió con trazo tembloroso. No puede ser coincidencia, distintos rangos, distintas funciones y el mismo sueño.
Es como si algo los tocara en la mente mientras duermen, como si aquello, lo que sea que está ahí abajo, supiera que estamos aquí. Con el paso de los días, los episodios se intensificaron. Un operador de radar gritó en pleno pasillo diciendo que los ojos estaban detrás del metal. Un técnico de motores intentó sellarse dentro de un compartimento porque decía oír una respiración proveniente del suelo. Y otros simplemente empezaron a hablar en voz baja, a no dormir, a mirar la escotilla con un terror mudo. Borodín ya no se consideraba médico. Se había convertido en cronista de una pesadilla compartida. Sus notas se volvieron frenéticas. Dibujaba los ojos en los márgenes. Hacía diagramas de los compartimentos donde las pesadillas se repetían con más fuerza. Intentaba establecer patrones, pero no había lógica, solo una sensación persistente. Algo se movía bajo el submarino. No nadaba, deslizaba, como si no tuviera forma definida, como si fuera parte misma del océano. Y entonces, una noche, escribió lo último antes de que su letra desapareciera por completo del cuaderno. Algo se mueve bajo nosotros, no es una máquina, respira. Después de eso, ya nadie lo vio con claridad. A veces lo escuchaban murmurar cerca de la sala de torpedos, hablando en un idioma que nadie reconocía. Otras veces aparecía con la mirada fija en el techo, susurrando que los ojos están más cerca ahora. El diario fue encontrado días después, empapado y con páginas arrancadas. Nadie supo quién lo dejó ahí. Solo quedó ese cuaderno y el eco de sus últimas palabras, porque en las profundidades, donde la presión aplasta y la luz nunca llega, hay cosas que no se explican con ciencia ni con fe, solo se sienten. Y cuando uno las siente demasiado cerca, la cordura se convierte en un lujo que ya no puedes permitirte. La niebla no se había marchado en días. Permanecía inmóvil sobre el océano, como una cúpula espesa que había encerrado al K-429 en un mundo sin tiempo ni dirección. En la superficie, nada se movía. No había viento, ni olas, ni sonido. Solo un silencio total, como si el mar contuviera la respiración. Durante el tercer turno de vigilancia nocturna, el joven marinero Sergei Petrovsky, apenas 20 años, aún con restos de ingenuidad en los ojos, fue el primero en romper ese silencio con un susurro tembloroso por el intercomunicador. Hay algo afuera. Desde el centro de control, nadie respondió de inmediato. El comandante pensó que era una falsa alarma, producto del aislamiento prolongado, pero Sergei repitió con voz quebrada: «Se está moviendo junto a nosotros, bajo el agua, es enorme». A través de las ventanillas del periscopio apenas se distinguía algo, una forma oscura, inmensa, casi imposible de definir, que se deslizaba bajo la superficie con lentitud fantasmal. No generaba ondas, no alteraba el agua, solo avanzaba, en paralelo al submarino, como si imitara su trayectoria, o lo escoltara. Los sensores no detectaron nada. No había señales acústicas, ni vibraciones registradas. Y sin embargo, todos sintieron esa presencia. Algo primitivo en el fondo de su estómago les decía que no era una ilusión. Esa noche, a las 03:41, el casco del submarino recibió el primer contacto. No fue un golpe violento, no fue una colisión, fue un roce, un deslizamiento lento, casi cariñoso, como una mano gigantesca pasando sobre el acero. Un gesto que no buscaba destruir, sino anunciar su existencia. Un mensaje mudo que decía: «Estoy aquí, los veo». Las luces internas parpadearon durante segundos interminables. Los motores se apagaron, y en ese instante todos los hombres a bordo sintieron lo mismo. El submarino ya no era suyo. Algo lo rodeaba, algo lo reclamaba.
Sergei cayó de rodillas, con las manos en la cabeza, repitiendo entre sollozos: «No es un animal, no es un pez, es el mar mismo, está vivo». El comandante ordenó cortar toda actividad exterior. Las compuertas se sellaron. La vigilancia fue suspendida. Nadie más volvió a mirar por el periscopio esa noche, pero lo que habían visto, esa sombra colosal, deslizándose como un titán dormido, quedó grabado en sus mentes con más fuerza que cualquier enemigo humano, porque aquello no respondía a lógica ni a tecnología. Era una inteligencia antigua, sorda al lenguaje de los hombres, inmune a las armas y tan grande que apenas podía ser comprendida. En los días siguientes, el casco del K-429 volvió a ser rozado, nunca con violencia, siempre con esa calma que era aún más aterradora que cualquier ataque, una insinuación constante de que estaban dentro del dominio de otra cosa, una criatura tan inmensa y silenciosa que podía rodearlos sin ser detectada, y tan paciente que no necesitaba atacar para inspirar terror. Las sombras en la niebla no se fueron, solo esperaban, como si supieran que tarde o temprano todos los hombres a bordo terminarían mirando al abismo demasiado tiempo, y el abismo, inevitablemente, les devolvería la mirada. El comandante Ilin sabía que algo iba mal. El aire dentro del K-429 se volvía cada vez más denso, más irrespirable, como si las paredes del submarino exhalaran ansiedad. Las voces eran más bajas, las miradas más esquivas. Nadie dormía bien desde hacía días, y el zumbido constante de la maquinaria, ese sonido que alguna vez había sido reconfortante, ahora parecía una advertencia. Fue entonces cuando tomó la decisión. Emergencia a superficie. Necesitaban ver el cielo, ver algo que no fuera acero, vapor y locura. El orden fue dado con voz, firme, aunque sus manos temblaban levemente. Los operadores iniciaron el ascenso, los indicadores comenzaron a parpadear y por un momento todos sintieron una chispa de alivio. Estaban subiendo. Iban a salir, pero justo cuando el submarino comenzó a romper la superficie, el mar cambió. No fue un oleaje, no fue una tormenta. El océano se abrió. Una columna de agua giró sobre sí misma, formando un remolino gigantesco que sacudió el casco como si fuera una cáscara vacía. Las alarmas internas se dispararon, y entonces apareció, emergiendo del abismo, como si hubiera estado dormida durante siglos, surgió una criatura tan vasta que desafió toda lógica. No era un submarino enemigo, no era humano, era otra cosa, una forma serpenteante y colosal, cubierta de algas negras que se enredaban en su piel como parásitos antiguos. De su cuerpo brotaban ojos, no 2 ni 4, sino muchos, repartidos en lugares donde no debían estar. Algunos lloraban, otros parpadeaban al azar, y entre sus pliegues, húmedos y resbalosos, se agitaban tentáculos gruesos, cada uno adornado con pequeñas bocas dentadas que murmuraban sonidos imposibles, como si cantaran en un lenguaje prehumano, perdido en la historia del océano. El capitán Ilin gritó para iniciar la inmersión de emergencia, pero ya era tarde. Uno de los tentáculos ascendió como un látigo de carne viva y se abalanzó sobre la torreta superior. No hubo explosión, solo un sonido húmedo, como si arrancaran un trozo de metal empapado. La escotilla fue desgarrada de raíz, como si fuera papel mojado, y con ella se fue el técnico de sonar. No hubo gritos, solo el eco metálico de su desaparición y el rugido lejano del mar cerrándose sobre sí mismo. Los hombres que presenciaron la escena quedaron paralizados. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a rezar en silencio con la mirada perdida. Ilin, con los nudillos blancos de apretar los controles, solo repetía: «No es real, no puede ser real». Pero lo era.
La criatura no atacó más. Se hundió con la misma calma con la que había surgido, deslizándose en espiral hacia las profundidades como si regresara a su templo submarino. La superficie se cerró en un instante y el mar volvió a la quietud. Demasiado rápido, demasiado perfecto, como si nada hubiera ocurrido, pero algo había cambiado. El K-429 no era el mismo, ya no era una máquina de guerra. Ahora era una prisión móvil y ella sabía que estaban atrapados con ella, porque no fue un encuentro, fue una advertencia, y las advertencias en las profundidades no siempre dan segundas oportunidades. El K-429 ya no era un navío, era un esqueleto flotante atrapado en la niebla, con sus sistemas apagados, su curso perdido y su tripulación al borde del colapso. El acero crujía como si sufriera, las luces se apagaban sin motivo y el aire dentro era espeso, cargado de algo más que humedad, un silencio que dolía en los oídos, como una presión invisible que se volvía más pesada a cada minuto. La niebla alrededor del casco no era niebla común, parecía viva, pulsaba, se enroscaba, como si quisiera entrar. Aislados del mundo exterior, los pocos sistemas restantes intentaban mantener contacto, pero entonces sucedió algo. Las radios se encendieron solas. En la frecuencia de emergencia estalló una serie de transmisiones distorsionadas. No venían de ninguna fuente identificable. No eran códigos Morse ni señales aliadas. No eran humanas. Las voces que emergieron del aparato no tenían tono definido, como si fueran susurradas por 1000 gargantas bajo el agua, y en medio de esa cacofonía, una palabra comenzó a repetirse con insistencia, como un eco obsesivo. Ul-Sharak. Ul-Sharak. El teniente médico Borodín, pálido y con los ojos enrojecidos por noches sin dormir, fue quien la reconoció. Hurgando entre sus notas, encontró un fragmento que había anotado semanas atrás durante una conversación extraña con un operador noruego en Murmansk. Leyendas antiguas del Mar del Norte, nunca registradas oficialmente, sobre un dios sin rostro que dormía bajo las trincheras oceánicas desde antes del tiempo. Un dios que no tenía forma, solo hambre. Según los mitos escandinavos, Ul-Sharak era una entidad que no emergía por casualidad, solo despertaba cuando los hombres llenaban el mar con desesperación y conflicto. Su alimento era el caos, su llamado, un canto que atravesaba radios, sueños y pensamientos, y su presencia, un abismo que no podía verse, solo sentirse. Borodín escribió en su diario con letra casi ilegible: no son interferencias, no son voces humanas, la palabra se repite en los sueños de los hombres, se repite en las paredes. Ul-Sharak, el océano nos lo está entregando, somos su ofrenda. Después de eso, comenzaron los episodios más extraños. Los hombres oían sus propios nombres siendo susurrados desde los ductos. Otros afirmaban oír coros, como cantos antiguos retumbando en la sala de motores, aun cuando no había energía. Uno de los marineros, Pavel, se encerró en el compartimento de Minoncentu, suministros gritando que el submarino ya no era real, que para ese punto el K-429 ya no era un submarino soviético. Era un santuario profanado por una presencia que no pertenecía a este mundo. Ninguna cadena de mando resistía más allá del terror. El comandante Iljin estaba ausente, consumido por el peso de decisiones que ya no importaban. Las órdenes habían perdido sentido. Solo quedaba el miedo, un miedo profundo, húmedo, silencioso, que respiraba junto a ellos. Fue entonces cuando surgió el motín. Dos marineros, Dmitri y Vasily, tomaron la decisión que nadie se atrevía siquiera a pronunciar: escapar. Encontraron las llaves del compartimento de emergencia, forzaron el acceso a la escotilla trasera y descendieron al pequeño bote de evacuación sin mirar atrás.
Los que los vieron marchar no intentaron detenerlos. Al contrario, hubo un silencio expectante, casi esperanzado. Tal vez, si ellos lograban salir, aún quedaba alguna posibilidad. Pero no duró. La niebla los envolvió apenas. Tocaron la superficie. Fue como si el mar hubiera estado esperándolos. No hubo ruido, no hubo gritos, solo la vibración sorda de un roce en el agua. Y luego, la nada. 5 minutos después, el mismo bote reapareció, flotando a la deriva, sin nadie a bordo. El primero en acercarse fue el suboficial Kravchenko. Vomitó al ver lo que contenía. El interior del bote estaba cubierto por una sustancia gelatinosa, espesa y traslúcida, con un brillo verdoso y un olor asfixiante. Una mezcla imposible de azufre, óxido y carne húmeda. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie quiso imaginar qué había pasado. A partir de ese momento, la desesperación se propagó como un incendio. Ya no era miedo, era histeria. La tripulación dejó de fingir cordura. Algunos se acurrucaban en las esquinas, rezando en voz baja oraciones que parecían venir de su infancia. Otros murmuraban nombres que nadie conocía, como si hablasen con voces del más allá. Un ingeniero comenzó a rascar sus brazos hasta sangrar, repitiendo que la piel está marcada, nos eligieron. Otro fue hallado arrancándose las uñas una por una, convencido de que algo estaba creciendo debajo. Y todo mientras ella, la cosa sin rostro, la voluntad sin forma, seguía allí, rondando, flotando en el perímetro invisible del submarino. No atacaba, no hacía ruido, no se mostraba, jugaba. Jugaba con el tiempo, con los sentidos, con la fe de los hombres, manipulaba sus pensamientos, distorsionaba sus recuerdos, sembraba visiones. A veces se oían pasos donde no había nadie. Otras se veían sombras cruzando las escotillas cerradas. Y durante las noches los sueños se hacían compartidos. Cada uno diferente, pero todos con el mismo final. Una oscuridad interminable que susurraba una sola palabra: Ul-Sharak. El motín no fue un acto de rebeldía, fue un grito de ayuda lanzado al abismo. Pero el abismo no respondía con salvación, solo con eco, porque el K-429 no estaba perdido en el océano, estaba poseído por él. Y allí dentro, en esa prisión de acero y locura, los hombres comenzaron a entender la verdad más terrible. No se trataba de escapar. Se trataba de resistir el tiempo suficiente antes de que su mente ya no les perteneciera. El hallazgo ocurrió por accidente, como casi todo lo que realmente importa. Durante una inspección rutinaria en uno de los compartimentos traseros, aquel que siempre estaba cerrado, cubierto de humedad y con una cerradura oxidada que nadie recordaba haber usado, los marineros encontraron una pequeña caja metálica sellada con remaches. Estaba escondida detrás de un panel de mantenimiento envuelta en un trapo empapado de moho y óxido. No tenía marca exterior, solo una palabra grabada a mano, casi ilegible: Abteilung. Cuando la abrieron, el silencio en la sala fue absoluto. Dentro, protegidos por capas de papel encerado, había documentos. Informes escritos en alemán, datados entre 1941 y 1942, con sellos de la Wehrmacht y menciones a unidades que, oficialmente, jamás habían existido. Eran archivos robados. Y no hablaban de armamento ni posiciones enemigas. Hablaban de sonido. Según los documentos, durante la invasión alemana a la Unión Soviética, un grupo experimental había llevado a cabo pruebas de emisiones acústicas de baja frecuencia en los bosques cercanos a Smolensk. Vibraciones extremas, dirigidas al subsuelo, como una forma de exploración, o tal vez de manipulación geológica. Pero algo salió mal, muy mal. Los informes describían una serie de efectos colaterales no previstos.
Colapsos mentales, alucinaciones colectivas, desapariciones inexplicables y fenómenos de niebla densa apareciendo sin condiciones meteorológicas que lo justificaran. Las vibraciones, al parecer, habían despertado algo que no debía ser perturbado. El experimento fue abortado, las instalaciones selladas y los equipos trasladados al mar. Los últimos folios estaban fechados ya en 1943. Mencionaban una operación secreta naval para continuar las pruebas en zonas profundas del océano, lejos de miradas aliadas o soviéticas. Pero para entonces la niebla ya los había alcanzado. Lo decían con frialdad, como quien asume una verdad demasiado grande para enfrentarla. La niebla es la respuesta. Hemos activado una conciencia. No es fenómeno atmosférico, es un reflejo, una reacción inteligente. Borodín, con las manos temblorosas, tradujo cada línea con la precisión de un hombre que ya no dudaba de nada. «No es un accidente», susurró. «Esto no comenzó con nosotros. Los alemanes lo encontraron primero, solo que nosotros fuimos los tontos que nos acercamos demasiado». El comandante Ilin revisó los documentos con el ceño fruncido. No hablaban de armas, no hablaban de victorias. Hablaban de una entidad sin forma ni rostro, de una respuesta del abismo ante el ruido de la guerra humana. No una criatura con instinto, sino una conciencia dormida, antigua, insondable, algo que, durante milenios, había reposado en las venas del planeta sin molestarse por la superficie, hasta que las frecuencias alemanas atravesaron la Tierra como agujas, despertándola, y cuando despertó, la niebla vino con ella, no para ocultar, sino para ver, para envolver, estudiar, corromper. El K-429 no estaba siendo perseguido, estaba siendo observado, y más aún, estaba siendo probado, porque lo que sea que era Ul-Sharak, esa conciencia sin cuerpo, ese Dios sin nombre, no cazaba por necesidad, cazaba por curiosidad. Y en las profundidades del mar, donde el tiempo se estira y los límites entre lo real y lo imposible se desdibujan, la guerra humana había sido suficiente para llamar su atención. Y ahora no iba a mirar hacia otro lado. Los radares soviéticos lo detectaron como una sombra inmóvil sobre el océano. El K-429, desaparecido hacía semanas, reapareció en silencio a la deriva en medio de la niebla perpetua, inclinado hacia un costado, como si el mar mismo ya lo estuviera reclamando. Una patrulla naval fue enviada al lugar, no por rescate. Nadie esperaba encontrar sobrevivientes. Solo deseaban respuestas. Lo que hallaron fue un cascarón hueco. El submarino flotaba como un ataúd de acero, cubierto por una capa delgada de moho salino y algas adheridas a cada compuerta, como si el fondo del océano se hubiera levantado para marcarlo. El aire dentro estaba seco, muerto. No había señales de combate, ni daños internos, ni rastros de los hombres que una vez respiraron entre sus pasillos. Todos habían desaparecido. No quedaban cuerpos, no quedaban huellas, solo el eco y el diario de 1900. Borodín fue encontrado junto al compartimento médico, empapado y deformado por la humedad, atrapado entre las manos resecas de un uniforme abandonado que ya no conservaba nombre ni rostro. Las primeras páginas estaban llenas de notas clínicas, registros de comportamiento, síntomas, luego los delirios, visiones, voces, sueños compartidos, nombres antiguos y al final solo una frase, escrita con una caligrafía temblorosa, irregular, casi infantil. Ya no hay agua, solo él. Los oficiales que leyeron el diario no hablaron de su contenido en los informes. La mayoría pidió ser trasladada poco después. Uno de ellos abandonó la Marina por completo. El caso fue archivado como accidente técnico.
El K-429 fue remolcado a puerto, desmantelado en silencio, y lo que quedaba de su tripulación fue listado como desaparecida en servicio. Nadie volvió a hablar del nombre Ul-Sharak, pero en los pasillos de las bases navales aún se susurraba que, desde entonces, las radios a bordo de submarinos soviéticos evitaban ciertas frecuencias, y que, en ciertas noches de niebla espesa, algunos marinos aseguran oír algo que no debería estar ahí, como si el mar todavía respirara en un idioma antiguo, un idioma que no se enseña, que no se aprende, un idioma que solo se escucha cuando ya es demasiado tarde, porque Borodín tenía razón, ya no había agua, solo él. El incidente fue sellado bajo el más absoluto silencio. Los registros oficiales del S-23 desaparecieron, como si aquel submarino jamás hubiera existido. Ningún familiar recibió cartas, ningún alto mando ofreció explicaciones. Solo un archivo incompleto, enterrado entre miles de documentos olvidados, con una palabra ilegible y un dibujo infantil trazado con lápiz tembloroso. Una mancha con tentáculos y ojos rodeada de niebla. Pasaron los años. Las rutas marítimas volvieron a la normalidad. Pero los pescadores más viejos del Báltico nunca olvidaron lo que vieron. Había noches tranquilas, sin viento ni tormenta, en que una bruma, espesa, emergía del agua sin razón. Traía consigo un olor húmedo, metálico y ácido, y en medio del silencio, cuando todo el mar parecía detenerse, se oía un gemido, no humano, no animal. Era algo profundo, lejano, como si la propia oscuridad del océano estuviera respirando. Una vez, un viejo marinero que juraba haber visto al S-23 flotando entre la niebla, intacto, pero oxidado y vacío, fue hallado a la deriva en su bote, repitiendo la misma palabra una y otra vez: Ul-Sharak, Ul-Sharak. Nadie entendía qué significaba, pero su rostro lo decía todo. Miraba hacia el horizonte como si aún lo estuviera viendo. Algunos dicen que lo que despertaron en ese rincón del mar no era una criatura, sino una conciencia, un eco de algo que lleva siglos durmiendo bajo los océanos, alimentándose del ruido, del miedo, del caos. Una presencia que no pertenece a nuestra lógica, que no puede ser explicada con armas ni con ciencia, solo sentida. Y si eso es cierto, ¿quién nos asegura que no volverá? O, peor, que ya regresó. ¿Qué pasaría si en este mismo momento, en alguna base olvidada, otro convoy estuviera cruzando las mismas aguas, sin saber lo que habita bajo ellas? Porque la niebla no desaparece, solo se mueve, solo espera, y en cada generación siempre hay alguien que escucha su llamado. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, atrapado en la niebla con algo acechando bajo el mar? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.